Vamos a continuar en este cuarto y último vídeo del tema primero, explicando algunas cuentas contables que podemos encontrarnos en el balance de situación y que normalmente, bueno, pues requieren, entendemos, pues una pequeña explicación. Si os fijáis, estamos hablando ahora de partidas de activo corriente, en las que los habíamos identificado con los activos circulantes y que los definíamos como cuentas o derechos en los que se iban a convertir en tesorería en un plazo temporal inferior a los 12 meses. Las existencias ya hemos hablado de ellas, hacíamos referencia a que era el coste de los productos que están en almacén a la fecha de cierre y que se entiende se van a recuperar por lo menos por su coste. Luego, la valoración de existencias de balance, ya sabéis que es al coste de adquisición normalmente, y una serie de cuentas que vamos a explicar. Activos no corrientes mantenidos para la venta. En general, una existencia es un activo disponible o mantenido para la venta. Un activo no corriente mantenido para la venta, estamos hablando, por ejemplo, de un edificio que se ha utilizado, pues por ejemplo, la sede social de la empresa, y que la empresa decide venderlo en una transacción única y singular, normalmente o a un competidor o al mercado. Luego, por ejemplo, si ese edificio que antes se utilizaba para tener la administración de la empresa se decide vender, pues se convierte en un producto que es un activo corriente o una existencia comercial, en ese caso de un activo no corriente, de un inmovilizado. Luego esta cuenta, por así decirlo, podemos clasificar como un activo no corriente todo aquello en inmovilizaciones que se van a vender en una transacción singular. Existencias, que sabemos el coste de los productos en almacén valorados al coste de adquisición. Deudores y cuentas a cobrar serían los saldos de clientes que tenemos pendientes de convertir a efectivo. Las inversiones empresariales, grupo y asociadas a corto plazo serían, lógicamente, la misma consideración que las que hemos hablado de activo no corriente, pero que la empresa intenta o pretende vender en el corto plazo y que normalmente, bueno, pues es una cuenta poco frecuente. Inversiones financieras a corto plazo en general son todos aquellos activos financieros que poseemos, pues deuda pública o en general títulos de renta fija o instrumentos de deuda, que es como se denominan contablemente ahora mismo estos instrumentos, bueno, pues en los que posee la empresa con la idea de venderlos en el corto plazo. A efectos contables, a estas inversiones financieras se las suele denominar activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, o dicho de otra manera, inversiones que van a corto plazo y que se valoran a precio de mercado y los cambios de cotización van a pérdidas y ganancias o al resultado del ejercicio. Las cuentas de periodificación hacen referencia a determinados activos o derechos, por así decirlo, podemos decir que son gastos pagados que no sean devengado. O dicho de una manera, si tú, por ejemplo, pagas un alquiler de una nave industrial y la pagas el 1 del mes y tienes derecho durante 30 días a utilizarlo, tú el día 1 que pagas el alquiler, simple y llanamente estás hablando de, estás haciendo, por así decirlo, una inversión que tiene una duración temporal muy breve. Luego, las periodificaciones son activos, repito, que se generan contra pagos o salidas de tesorería y cuyo gasto no se ha producido todavía. Y el ejemplo típico podría ser ese gasto pagado por anticipado que es el alquiler. Finalmente, la tesorería y otros activos líquidos equivalentes, bueno, pues algún tipo de instrumentos financieros en el muy corto plazo, pues sesiones temporales de activos y cosas por el estilo, es decir, todo aquello cuya inmediatez a la tesorería pues no va más allá de 2 o 3 días. Vamos a analizar ahora dentro del pasivo las tres grandes masas. Hemos hablado del concepto de patrimonio neto, que incluye los fondos propios, ese capital social y en general todas esas cuentas que se llaman estatutarias de reservas o en general todas aquellas cuentas que se requieren, por así decirlo, desde un punto de vista legal y por simplemente garantía de acreedores y que en general, bueno, pues fundamentalmente hace referencia al capital social o capital suscrito. Dentro del patrimonio neto y ahora con las nuevas normas internacionales de información financiera, se incluyen en general otras cuentas, ajustes por cambios de valor. Determinadas partidas del activo, por así decirlo, por ejemplo, operaciones en moneda extranjera, plusvalías en moneda extranjera de algunos activos, o por ejemplo, coberturas de efectivo o de valor razonable, es decir, son cuentas de ajustes contables en los que son plusvalías latentes en activos. Luego, de alguna forma, las propias reglas contables nos dicen que son plusvalías que permiten revalorizar el activo hasta el precio de mercado, pero que no es prudente llevar al resultado realizado o a pérdidas y ganancias. Luego, esos ajustes por cambio de valor podemos identificarlos con plusvalías
Y en general las subvenciones, al igual que hemos hablado de las periodificaciones, las subvenciones que se cobran normalmente asociadas a la tenencia de determinados activos, bueno, pues son ingresos cobrados por anticipado. Nos dan la subvención porque tengamos, por ejemplo, una máquina 4 años, pues el primer día que lo cobro, lógicamente he cobrado el 100% de la tesorería de la subvención, pero esta subvención se va a ir periodificando, llevando a ingresos durante los 4 ejercicios siguientes. Luego, de alguna forma, son cuentas, si os fijáis, en patrimonio neto que hacen referencia a plusvalías o ajustes positivos que puedo tener dentro de mi riqueza y que se asocian o que están relacionados con los accionistas en general. Pasivo no corriente, que ya hemos visto que es todo aquel que se va a satisfacer o se va a pagar en un plazo temporal superior a 12 meses, y aparecen las provisiones a largo plazo. ¿Qué es una provisión? Bueno, pues por prudencia contable, imaginaos que tenéis, bueno, pues una demanda contra vuestra empresa por la utilización de una marca, por ejemplo, y entendéis que la vais a perder. Bueno, pues el principio contable de prudencia o el conservadurismo contable, que es una regla de las que se utilizan normalmente en la formulación de los estados financieros, nos indica que lo razonable es que el resultado del ejercicio sobre el resultado del ejercicio recaiga el gasto necesario para hacer frente a ese pago. Luego, esas provisiones a largo plazo en general hacen referencia a pasivos que cumplen criterios de reconocimiento, que son ya exigibles y conocidos, pero que se van a liquidar de una forma indeterminada en cuantía y en momento temporal en un plazo superior a 12 meses. Deudas a largo plazo en general, bueno, pues préstamos que pudieran tener terceros con la empresa, que les hayan aportado fondos y que tengamos que reembolsar más de 12 meses, y las transacciones que existen con compañías del grupo a largo plazo, pues por ejemplo deudas a largo plazo. Finalmente, los pasivos por impuesto diferido hacen referencia a situaciones en las que los impuestos sobre beneficios permiten algunas normas fiscales acelerar, por ejemplo, la deducibilidad fiscal, y permiten diferir el momento en el que tenemos que pagar a la hacienda pública el impuesto. Luego, realmente está hablando, bueno, pues de lo que serían transacciones que tienen un componente o un nacimiento puramente fiscal. Dentro de el pasivo corriente, pues podemos ya identificar, al igual que habíamos visto en el activo, determinadas partidas que, bueno, en principio no son familiares para aquellos no habituados a utilizar información económico-financiera. Si os fijáis que había una cuenta de activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivos mantenidos para la venta. Imaginaos que dentro de ese edificio, por así decirlo, que tenéis para vender en activo corriente y que va a la sede social, tenéis en una planta unos arrendatarios a los que vais a tener que indemnizar. Significa que imaginémonos que el activo tenía un valor contable de 100 y su valor mercado es de 300. Pues ¿qué hace la contabilidad? Reevalúa de 100 a 300 el activo y la plusvalía, por así decirlo, lo metería en esa cuenta de ajustes por cambios de valor de 200. Pero cuidado, imaginémonos que sé que tengo que pagar 50 al arrendatario. Pues entonces dividiría 250 en ajustes y 50 dentro de esos pasivos con activos no corrientes mantenidos para la venta, de tal manera que el edificio aparezca en la contabilidad por 300, que es su valor contable de activo a valor de mercado, 50 dentro de esas cuentas de pasivo y 250 como una plusvalía potencial en su valor. Bueno, pues simplemente es una contabilización, bueno, pues un poco exigida ahora por el nuevo sistema de información contable de las IFRS. Provisiones a corto plazo, bueno, pues por ejemplo para hacer frente, bueno, pues a las pagas extras de los trabajadores o otro tipo de pagos, por ejemplo, de royalties o cualquier otra obligación de pago cuya cuantía y momento de pago es indeterminado en el tiempo. Es decir, no sé si pagaré 100 o 120 y si lo pagaré dentro de 3 meses o dentro de 5. Pero sé que no va a llegar al año y sé que voy a pagar esa cantidad. Luego, de alguna forma, las provisiones simplemente son pasivos que tienen la indeterminación de la cuantía y la fecha exacta de su pago, no existiendo ninguna duda de que se va a tener que pagar o vamos a tener que entregar tesorería por esas cantidades. Deudas en general con compañías de grupo a corto, pues lógicamente es habitual que en los grupos haya transacciones en las que, bueno, pues se pagan nóminas de un empleado que está en comisión de servicio en otra sociedad, o se hacen compras a sociedades del grupo, o por ejemplo, esa empresa que nos hace la colada del hotel factura al hotel, lógicamente, que reconoce la deuda
con su empresa de grupo por el importe de los servicios recibidos de limpieza o en ese caso, de limpieza, de hacer la colada de esas ropa de cama. Y por ejemplo, bueno, cuentas como son los acreedores y otras cuentas a pagar que hacen referencia a los importes que debemos, perdón, a los proveedores. Los proveedores normalmente nos entregan mercancía que contabilizamos como una compra de existencias, pero cuya deuda tenemos que pagarles. Simplemente la diferencia entre un proveedor y un acreedor es que un proveedor es por una entrega de bienes y servicios, normalmente relacionados con la actividad productiva, y los acreedores en general son todos aquellos suministradores de cualquier bien o servicio, en general, por ejemplo, pues suministros y otro tipo de cuentas a pagar, no necesariamente vinculadas con la actividad principal de la empresa. Finalmente, las periodificaciones de pasivo, también recordamos el concepto que esas periodificaciones surgen, por así decirlo, son importes cobrados por anticipado, al igual que si somos los arrendatarios, tenemos el gasto en la cuenta de periodificación de activo que no hemos consumido todavía por los 30 días de alquiler que nos quedan, de los que hemos pagado 31, pues si somos el arrendador, esa provisión, lógicamente, o esa periodificación de ingresos también es un ingreso que no me he ganado aunque lo haya cobrado. Luego aparecerá como un ingreso que iré descargando cada día hasta que el día 31 que se ha prestado servicio, en este caso de arrendamiento, a la persona que está arrendada, pues lógicamente lo que era un ingreso anticipado que aparece en estas cuentas de periodificación habrá sido un ingreso ya en pérdidas y ganancias, un ingreso realizado. Importante el concepto de devengo. Los pagos y los gastos no coinciden necesariamente en el tiempo y los cobros y los ingresos tampoco. Por ejemplo, los arrendamientos, si se pagan, son prepagados. Tengo 0 euros de vengado y 100% cobrado. Luego lo que tengo que es contabilizar una operación que es tesorería, periodificaciones, y cada día que voy ganando una 30ava parte de esa renta o ese arriendo, lo voy llevando a ingresos, adeudando a periodificaciones y abonando las cuentas de resultados o de ingresos correspondientes. A partir de aquí, bueno, pues hay un par de ejemplos y una explicación un poquito más detallada de las partidas que componen los distintos inmovilizados y que, bueno, os sugiero que leáis y simplemente, bueno, pues al final de este tema podéis encontraros simplemente lo que sería un formato de balance algo más completo. No es intención nuestra que conozcáis absolutamente todas las cuentas contables, pero sí que entendemos que es razonable, bueno, pues que os encontréis, pues bueno, de alguna forma tranquilos cuando tengáis que ver algún tipo de operaciones desde el punto de vista del análisis de la situación financiera. Si os fijáis, este podemos decir el cuadro resumen y otra forma de verlo es el origen de los recursos de mi pasivo que se materializan en mi activo o en una aplicación de recursos o inversiones que son las que de alguna forma me tienen que generar la rentabilidad y deben de alguna forma, bueno, pues ser capaces de contribuir a que mis fondos propios se incrementen vía obtención de beneficios, dado que esos activos, por ejemplo, mi hotel va a contribuir a los ingresos por pernoctaciones de mis clientes y lógicamente eso corresponde con la explotación del activo fijo y lógicamente ese activo va a ir entrando en pérdidas y ganancias normalmente por la vía de amortización y el resto de gastos normalmente porque los voy a tener que hacer frente a acreedores o pagos a personal en el que lógicamente, bueno, pues tendré que ir contabilizando para entre nosotros medir el beneficio que voy generando por unidad de tiempo. Luego el balance, repito, es lo que poseo, si es mío o lo debo, y estos activos son los que con una adecuada gestión me van a contribuir a hacer transacciones o hechos económicos que vayan incrementando mi riqueza y esos fondos propios se van a ir engrosando, lógicamente con el beneficio que día a día voy devengando, voy ganando con mis transacciones. Para que esto sea posible, lógicamente tengo que tener unos recursos que me permitan atender a esas obligaciones a corto plazo. Si os fijáis, aquí están los activos circulantes y, lógicamente, si tengo 100 euros en el banco y debo 50 a mis proveedores, puedo hacer frente a esa deuda con una cierta tranquilidad que me permite seguir en mi explotación. De cualquier manera, mis pasivos a largo, mis fondos propios, deben de ser en todo caso mayores que las inversiones en activos fijos. ¿Por qué? Pues porque no puedo con activos cuya recuperación excede de los 12 meses hacer frente a pasivos que me van a ser exigidos en menos de 12.
Luego, simplemente esto es un pequeño avance de un concepto muy importante desde el punto de vista operativo o de equilibrio financiero que veremos a continuación y que hace referencia a lo que se conoce como fondo de maniobra. Fondo de maniobra lo veremos, pero de alguna forma ya lo estamos analizando, es el exceso de fondos propios más pasivos a largo sobre los activos fijos del negocio. Y lógicamente la situación de equilibrio me debe permitir que con recursos que no tengo que reintegrar en menos de 12 meses, tengo, por así decirlo, cubiertos activos que no voy a recuperar en tesorería en menos de 12 meses y una parte de los activos circulantes. Luego, simplemente ese fondo de maniobra positivo hace referencia a que existe una parte de activos circulantes que debe en todo caso estar financiadas por recursos permanentes que se integran por la suma de los pasivos a largo y los fondos propios. Con esto finalizamos con este cuarto y último vídeo el tema primero y pasaremos al segundo tema mediante estos vídeos tutoriales para que, bueno, os sea más agradable, lógicamente, la lectura y el estudio de estos